Sale. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio de equilibrio de una partícula. Es el equilibrio de un sistema de fuerzas. Y para este tipo de ejercicios vamos a llevar las fuerzas que estén incluidas pues a su forma vectorial. Ya lo hemos hecho antes, entonces nada más vamos a aplicarlo en un ejercicio de sistema de fuerzas para llevarlas al equilibrio. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, dice, determina la tensión que hay en los cables para poder mantener la caja de 100 kilos en la posición de equilibrio que se muestra en la figura. Todas las soluciones a los problemas deben incluir un diagrama de cuerpo libre. Entonces nos están pidiendo la tensión TAB, la tensión TAC, la tensión TAD, para que esta caja de 100 kilos se mantenga en equilibrio. Entonces vamos con los datos. Nos da nada más pues el peso de la caja, que son 100 kilos. Ya. En fórmulas las vamos a ir utilizando a medida que avancemos en el ejercicio. Entonces el 3 va a ser el diagrama de cuerpo libre, que es precisamente, bueno, más bien nos lo piden en las instrucciones del ejercicio. Entonces pues va a ser reescribir todo la figura de manera más simplificada. Entonces empezaríamos con los ejes. Sería el eje Z, el eje X y el eje Y. Tenemos las fuerzas ahora sí. El diagrama de cuerpo libre obviamente aplica nada más para las fuerzas. Tenemos la fuerza del peso de la caja. Tenemos la fuerza FD. Tenemos la fuerza FC. Y tenemos la fuerza es FB. Aquí, ojo que FD está en el plano, bueno, en los tres planos, en X, Y, Z. Aunque aquí parece que es colineal al eje X, no es colineal al eje X. Entonces mejor la vamos a reescribir. Este es el eje X. Bueno, vamos a decirle menos X. Y la fuerza FD estaría yendo hacia otra dirección. Ok, entonces ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Esa es el peso, lo vamos a denotar como W. Y a grandes rasgos es todo nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora sí, en desarrollo. Primero, lo que hay que hacer es expresar cada fuerza en su forma de vector cartesiano. Para eso vamos a obtener las coordenadas de cada punto. Por ejemplo, para el vector o para el punto B, como ese sí es colineal al eje X, cuando una fuerza es colineal, es decir, que va sobre el mismo eje, no tiene componentes en Y ni en Z. ¿Por qué? Porque el punto B realmente está pasando sobre el eje X. Entonces no se mueve en el eje de las Y, sino se mueve en el eje de las Z. Entonces nada más tenemos una componente en X que lo vamos a expresar como Y, que es 2.5 en Y. En C igualmente es colineal al eje Y. Entonces, ojo, el eje de las X positivas es positivo hacia acá
y es negativo hacia allá. El eje de las Y es positivo hacia acá, pero negativo hacia acá. En este caso, como el punto C se encuentra en el sector negativo del eje Y, va a tener una coordenada menos 2 en J. Y D es el único que tiene componentes en todos los planos, en todos los ejes, perdón. Entonces, en X vemos que va hacia atrás, es decir, hacia los negativos, menos X. ¿Cuánto? 2 metros. Entonces es menos 2 en Y. ¿Cuánto se mueve en Y? Se mueve 2 metros hacia el eje positivo, bueno, hacia el lado positivo del eje. Entonces es más 2 en J. Y en K tenemos que sube 1 metro. Como va en la dirección positiva del eje, igualmente es positivo, más 1K. Todo esto está en metros. ¿Okay? Para obtener la fuerza, perdón, aquí es 4 desarrollo. Para obtener la fuerza en su forma vectorial, ya lo hemos visto antes, incluso ya está en el formulario que ya hemos trabajado anteriormente. No vamos a ahondar en eso, simplemente vamos a recordar que se obtiene de esta manera, es decir, multiplicando la magnitud de la fuerza por el vector unitario de la fuerza. ¿Cómo se obtiene el vector unitario? Dice que es su componente de la fuerza en X más el componente de la fuerza en Y más el componente de la fuerza en Z, y todo eso entre la magnitud del vector, que se obtiene con la raíz de lo estaba poniendo como F, la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes en X, perdón, en Y y en Z. Ok, entonces vamos a realizarlo de esa manera. Ya para escribirlo en fuerza y no como un vector, sacaríamos el vector unitario, por ejemplo, de B, C y de D. En el caso de B y C, como nada más tiene componentes en un eje, es decir, que es colineal, si nosotros hacemos el vector unitario, sería, por ejemplo, 2.5 en Y más 0 en J más 0 en K sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Únicamente tendríamos componente en X. Sería más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues estos no afectan en nada. Aquí el cuadrado se me va con la raíz, me quedaría 2.5 entre 2.5, me quedaría nada más 1. Entonces, cuando nada más tiene componentes colineales a un eje, la fuerza nada más se multiplica digamos que esa fuerza nada más tiene componentes en ese eje. Entonces, por ejemplo, para la fuerza B, FB, simple y sencillamente la denotaríamos como, habíamos dicho que la magnitud de la fuerza FB por el vector unitario de FB, pero ya dijimos que el vector unitario va a ser 1, nada más entonces hay que darle el vector unitario de dirección, que en este caso está en Y. Entonces FB sería FB en Y, y ya. Mismo caso, la fuerza en C, nada más sería fuerza en C menos la fuerza en C por este negativo por el vector unitario en el que se encuentra, que es J. Para el caso de la fuerza en D, sí tendríamos que sacar el vector unitario, entonces sería FD, que sería la magnitud de FD, que multiplica a menos 2 en Y, más 2 en J, más 1 en K. Y abajo sí vamos a hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces sería menos 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Cerramos corchete. Entonces sería
la fuerza en D, que multiplica a menos 2 en I, más 2 en J, más 1 en K, sobre menos 2 al cuadrado, son 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4 otra vez, llevamos 4 más 4, 8 más 1, 1 al cuadrado, que es 1, llevamos 4 más 4 más 1, queda raíz de 9, que raíz de 9 pues es exacta, entonces sería sobre 3, ¿ok? Entonces, FD, el vector cartesiano de FD queda como FD por menos 2, ¿por qué puse raíz de 3? Aquí es 3, porque era raíz de 9. Entonces, está muy grande la goma. Ahí está. Ahora sí, entonces es FD por, más bien menos FD, este menos sale de aquí, entonces menos FD, estoy multiplicando FD por este y FD por este. Entonces me queda menos 2FD, menos FD por 2 tercios, que sería esta parte de aquí, en I, más FD 2 tercios en J, más FD por 1 tercio en K. ¿Okay? Y aquí importante, según el diagrama de cuerpo libre, tenemos ya el vector cartesiano de FC, de FD y de FB. Nos falta el vector de fuerza del peso. ¿Qué tenemos? No tenemos el peso, aquí hay que tener cuidado. Lo que nos dan es una unidad de masa. Entonces, el peso lo vamos a obtener como masa por gravedad. Bueno, esas serían fórmulas, ¿no? Entonces, lo vamos a poner aquí. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, aquí el peso sería 100 kilos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que serían 981 newtons. Mismo caso que los vectores de fuerza B y C. Podemos observar que el vector de peso es colineal al eje Z. Sin embargo, su dirección es hacia los negativos. Entonces, el peso va a tener una componente W, que van a ser 981 menos 981 newtons en el eje de las Z, es decir, en K. El negativo, ¿por qué? Porque dijimos que va en sentido negativo del eje de las Z y es colineal. ¿Ok? Ahora sí, en fórmulas vamos a hacer la fórmula que nos va a resolver el ejercicio. La sumatoria de fuerzas tiene que ser 0 para encontrar el equilibrio. Entonces, continuamos abajo. Simple y sencillamente vamos a aplicar esa condición de equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces tenemos que sumar W más FB más FC más FD. Y por lo tanto, FB más FC más FD más W, esto es igual a 0. Y ya, simple y sencillamente es ir poniendo las formas cartesianas obtenidas de cada fuerza. En este caso, por ejemplo, va a ser FB en I menos FC en J. Esta FB es esta FB, FC es esta FC, más FD,
que FD en su forma cartesiana vale menos FD por 2/3 en I más FD por 2/3 en J más FD tercios en K. Y ahora vamos con la W, menos 981 en K. Todo esto debe ser igual a 0. Ahora sí, vamos a igualar las componentes de las fuerzas a 0. Es decir, la componente de Fx o las fuerzas en X deben ser igual a 0. Vamos a agrupar las fuerzas en X, que son las I. Entonces tengo una I y ya. Entonces la sumatoria de fuerzas en X sería FB menos FD por 2/3, eso debe ser igual a 0. Mismo caso, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Voy a obtener las componentes de J, entonces tengo menos FC, tengo FD 2/3 y ya. Entonces la sumatoria de fuerzas en J queda menos FC más FD 2/3, esto es igual a 0. Y mismo caso para la sumatoria de fuerzas en Z debe ser igual a 0. Tengo una y tengo 2. Entonces dice que FD tercios menos 981 debe ser igual a 0. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones y tenemos 3 variables que son FB, FD y FC. En este caso no tenemos que hacer una doble sustitución. ¿Por qué? Porque de la ecuación 3, digamos 1, 2 y 3, de la ecuación 3, yo puedo obtener directamente el valor de FD. Y como las ecuaciones 1 y 2 contienen FD, yo podría dejar, por ejemplo, la ecuación 1 en función de FB, y al sustituir el valor de FD obtendríamos el valor de la fuerza en B. Entonces, de 3 obtenemos FD. Entonces sería FD tercios es igual a 981, ya pasándolo al otro lado. Seguimos, FD es igual a 981 por 3. 981 por 3 son 2943. Entonces son 2943 newtons. Ahora sí, lo que decíamos, sustituyendo FD en 1 y 2, obtenemos FB y FC. FB y FC. Entonces en 1 quedaría FB menos FD por 2/3 es igual a 0. FB menos FD, que es 2943 por 2/3, es igual a 0. Como todo está restando, va a pasar al otro lado este es positivo. Entonces directamente FB es igual a 2943 por 2/3. Entonces 2943 por 2, 5886 entre 3 nos da 1962. 1962 newtons. Y de 2 obtenemos FC menos FC más FD. Bueno, ya vamos a sustituir FD, que era 2943. 2943 por igual 2/3.
En este caso voy a pasar FC al otro lado del igual. Bueno, esto es igual a 0. De aquí obtengo que FC es igual a lo mismo, 2943 por 2 tercios es igual a 1962 newtons. Entonces, dice, determine la tensión que hay en los cables para poder mantener la caja de 100 kilos en la posición de equilibrio que se muestra en la figura. Hemos obtenido ya las magnitudes de las tres fuerzas, FB, FD y FC. ¿Okay? FB y FC tienen la misma magnitud de 1962 newtons. FD tiene una magnitud de 2943 newtons. Y pues ya, tenemos el diagrama de cuerpo libre que también nos pedían en las instrucciones. Ahora bien, ya terminó resuelto el problema. Algunas consideraciones adicionales. Número 1. Desde el momento 0, antes de empezar a hacer cualquier operación, siempre hay que homogeneizar las unidades. Por ejemplo, yo tengo que estar muy pendiente de que, por ejemplo, si me están dando unas unidades en metros, si por ejemplo aquí me dicen que son 20 centímetros, yo no vaya a cometer el error de poner en vez de 2 metros en el eje de las X, para la componente D, vaya a poner menos 20 en Y, por ejemplo. Entonces tengo que homogeneizar las unidades, primero. Segundo, en este caso, tuvimos que obtener la forma cartesiana de las fuerzas, debido a que nos daban precisamente puntos cartesianos. Sin embargo, nos podemos encontrar otros tipos de problemas. Por ejemplo, puede venir así, en el cual no nos dan los valores cartesianos de las fuerzas, sino que nos dan los grados directores de la fuerza con respecto ya sea a otra fuerza o con respecto a los ejes. Por ejemplo, si fuera este el caso, mismo caso, la fuerza en B o la fuerza B nada más tiene componente en X por ser colineal al eje X. Entonces, mi descomposición de la fuerza nada más tendría componentes en el eje de las X, es decir, en Y. Sin embargo, para las cables D y C, nos dan ya los cosenos que no están colineales a ningún eje. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a encontrar las componentes de FD, tendríamos que ver, por ejemplo, para el eje de las X, tendríamos que multiplicarlo por ¿qué? Si este es como que nuestro triángulo, X viene siendo el cateto adyacente de ese ángulo con respecto a la fuerza. Entonces la componente en X sería FD, la magnitud de FD, por ¿cuál es la identidad trigonométrica de cateto adyacente? Es el coseno del ángulo. Ese ángulo es 120 grados. ¿Okay? Esa sería la componente en Y. La componente en J, tengo que ver cuál es la flecha que está tocando ese ángulo Y, es esta. Entonces, mismo caso. En J tendríamos este triángulo y sería la FD por, igual, como es el coseno adyacente, el cateto adyacente, perdón, sería el coseno de 60. Ahora, mucho ojo. Mismo caso que aquí arriba teníamos que cuidar la dirección de hacia dónde estaba el anclaje, en qué puntos, si en los positivos o en los negativos. Por ejemplo, aquí el anclaje se ve que está en el eje en la zona negativa del eje Y. Entonces aquí en realidad no sería más, sería menos. Y para el eje de las zetas, pues ya nada más sería mismo caso, cerramos el triángulo. Vemos que este es el cateto adyacente y entonces sería FD por coseno de 45. ¿Ok?
en K. Y ya. Otro tipo de... ya a partir de aquí igual haríamos exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en X y bla, 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 bla. Se resolvería a partir de este punto igual. Digamos, lo tricky tendría que ser cómo obtenemos las componentes de las fuerzas a partir de los datos que nos dan. Si nos dan componentes cartesianos, si nos dan cosenos directores, etc. Último caso, nos lo pueden dar así. Es más parecido al de los cosenos directores, sin embargo no nos están dando ángulos. Nos dan como triángulos de la pendiente. Por ejemplo, para la F1 se ve que está en el plano ZY, entonces no tiene componentes en X. F1 no tendría componentes en Y, entonces sería 0 en Y. ¿Cuánto en Y? En Y, ¿cuál es? Es este. En el triángulo que me dan, ¿cuál es paralelo? Es este. Entonces, si este es mi ángulo, sería igualmente el coseno. Sabemos que es, a partir del SOHCAHTOA, es SOHCA adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, bueno, sería más F1 por cateto adyacente, que es 4, y la hipotenusa del triángulo, que es 5, en J. Para la K, o la Z, ¿cuál es paralelo a la Z? Es este es paralelo a Z, entonces sería el cateto opuesto, es decir, el seno, que es seno de teta, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el opuesto es 3/5, sería F1 por 3/5 en K. Y mismo caso, obtendríamos así las componentes en I, J y K de cada fuerza. Aquí ya sabemos que nada más tendría componentes en... Esta fuerza de 600 nada más tiene componentes en X. ¿Por qué? Porque es colineal. Entonces, por ejemplo, la fuerza de 600, vamos a llamarle así, nada más tiene 600 newtons en Y. Y ya, en J y en K se ve del puro diagrama que valen 0 las componentes. Es como que el único que hay que tomar en cuenta, cómo nos están dando las fuerzas para nosotros obtener sus componentes en X, Y y Z. Ya a partir de obtenidos los componentes en Y, X y Z, hacemos el mismo procedimiento a partir de este paso. Sumatoria de fuerzas en 0, y ya nada más lo que contenga I, lo que contenga J y lo que contenga K lo igualamos a 0. Vamos a formar siempre un sistema de 3 ecuaciones. Y como vamos a tener 3 variables, se va a tener que resolver. Ojo, si tenemos 4 variables y solamente 3 ecuaciones, no se puede resolver. Tenemos que tener el mismo número de variables y de ecuaciones. Y ya, es todo.